Buen día, me corresponde hablarles acerca del tema de la educación en la cultura romana. Vamos a ver que Roma fue una de las sociedades del mundo antiguo en desarrollar una alfabetización a nivel básico muy consolidada, incluso más que en épocas muy posteriores. Voy a hacer uso de mi presentación. La civilización romana tuvo su esplendor durante los años 753 a.C. hasta el 476 aproximadamente después de Cristo, estableciéndose primero como una monarquía, luego como una república y finalizando como un imperio. La educación de la sociedad romana tuvo una gran influencia de la cultura griega, debido principalmente a la influencia del gran estratega militar Alejandro Magno. Vemos que Alejandro Magno tuvo como maestro al gran filósofo Aristóteles, y Alejandro Magno en sus conquistas a territorios tanto alejados como cercanos a Grecia fue difundiendo la cultura helenística en lo que respecta al arte, la literatura, el lenguaje, la política y la religión. Eh, el primer periodo de la civilización helenístico-romana se le conoce como periodo alejandrino, eh, debido a que Alejandría se convierte en el principal centro cultural en cuanto a ciencia y literatura, pero vemos que Atenas sigue siendo el principal centro de referencia. Eh, Aquí es donde nacen unas escuelas o corrientes de pensamiento como son la estoica, la epicurea y la escéptica, junto a las escuelas ya establecidas en Grecia como lo son la Academia y el Licio, fundadas por Platón y Aristóteles respectivamente. Eh, la escuela estoica fue fundada por Zenón de Citium. Según los estoicos, la filosofía debería dividirse en tres disciplinas fundamentales que correspondían a las tres virtudes necesarias para alcanzar la felicidad, como son el saber racional, natural y el moral. En cuanto a la escuela epicurea, su fundador fue Epicuro de Samos. Para los epícuros, la filosofía es la senda que lleva a la felicidad y que consiste en liberarse de las pasiones. En cuanto a la corriente escéptica, vemos que no es una escuela en sí, sino más bien una tendencia seguida por la cultura helenístico-romana. Y según sus fundadores, las cosas no son verdaderas o falsas, hermosas o feas, buenas o malas, no por sí mismas, sino por la concepción o convicción que uno les da, según los hábitos, costumbres y decisiones que las personas les daban. El escepticismo fue seguido por algún tiempo por la academia. La educación en la sociedad romana estaba dividida en tres niveles: educación elemental, educación media y educación superior. La educación elemental se impartía a partir de los 7 años y estaba a cargo de maestros conocidos como didáscalos, que enseñaban lectura, escritura y aritmética. Para la enseñanza de la lectura y escritura utilizaban un método analítico alfabético, muy similar al que se sigue utilizando actualmente. Ellos hacían un control de la disciplina y el orden a través de azotes y castigos. Vemos que ya manejaban auxiliares didácticos como las tablillas enceradas, las letras de marfil y cajas de cálculo. Tenían una concepción del currículum bajo un aspecto científico-matemático, enseñaban cultura general y se manejaba un saber enciclopédico.
En cuanto a la educación media, esta se impartía a partir de los 12 años y centraban su aprendizaje en la gramática, bajo la lectura comentada de textos clásicos como Homero, Hesiodo, líricos y trágicos. Esta educación estaba a cargo de maestros especializados en aritmética, geometría, música y astronomía. Tenemos aquí a un personaje, Aristarco de Samos, que allá tenía una concepción heliocéntrica de la Tierra en el universo, concepción que más adelante retoma Copérnico. En cuanto a la educación superior, esta estaba a cargo de un retor o sofista. En la educación superior la enseñanza se centraba en la oratoria, no una oratoria deliberativa o judicial para convencer al auditorio, sino una oratoria epicíclica, esta para hablar hermosa y pulcramente, porque más adelante esto les podría servir a los jóvenes para fines políticos. El Estado tenía muy poca influencia en la educación superior, pero sí estaba un poco controlada por benefactores o mecenos, que viene siendo lo que ahora se conoce como fundaciones escolares. Ya se contaba con instituciones de alta cultura como el Museo de Alejandría y escuelas de medicina. También se establecieron gimnasios donde se cultivaba el ejercicio físico principalmente, y se le conocía también como palestra, donde acudían jóvenes y adultos. ¿Cuáles son las características de la educación romana? Mientras en Grecia se enseñaba a los jóvenes para formar ciudadanos libres, en Roma se enseñaba a los jóvenes para ser guerreros o más adelante escribas, que se podrían convertir en funcionarios públicos. Roma tenía una concepción ciudad-estado, al igual que en Grecia. No era completamente nacionalista en el sentido o significado que tiene esa palabra actualmente. Los valores de la educación romana se basaban en el trabajo rural, la familia y la patria. La educación infantil antes de entrar a la escuela era responsabilidad de la familia, y este estaba a cargo principalmente bajo la figura de la madre. Solo las familias ricas podían contar con un maestro esclavo, al que se le conocía como pedagogo. Vemos que la educación romana era una educación bilingüe, pues se enseñaba griego y latín, y los maestros gramáticos eran los encargados de esta educación. En cuanto a la formación civil, que era a partir de los 16 años, se les otorgaba a los jóvenes en clases altas la toga viril, como símbolo de poder aspirar más adelante a la política. En cuanto a la formación militar, esta se daba a partir de los 17 o 18 años, y el primer nivel que adquirían era el de soldado raso. Haciendo un análisis, la educación actual le debe mucho a la educación romana. Tenemos a dos grandes educadores como lo son Quintiliano y Plutarco. Quintiliano vivió alrededor de los años 35 a 95 después de Cristo. Fue el primer titular de lógica latina. Escribió 12 libros de instrucción oratoria donde plasmó sus ideales educativos. Para él la educación oratoria era la educación por excelencia. Defendía la educación pública frente a la privada. Condenaba los castigos corporales y hacía énfasis en el respeto a la autonomía del niño, a su memoria y a su imitación. Tenía como ideal
a seguir a Cicerón. Cicerón fue un gran personaje que fue orador, abogado, político y filósofo, defensor de los valores republicanos de Roma. Para Quintiliano era necesario cultivar una base cultural en los alumnos a través del estudio de la historia, de la filosofía y de una formación moral. Con respecto a Plutarco, que fue contemporáneo de Quintiliano, escribió tres obras. De la educación de la juventud, hacía énfasis en el estudio de la naturaleza como fuente de conocimiento y cultivar el ejercicio. Tenía una concepción del espíritu ecléctico, o sea, combinar la memoria y ejercitar las virtudes. La filosofía para Plutarco era como un medio para madurar en el joven la capacidad de elocuencia. Hacía énfasis en la dosificación de castigos, premios, elogios y reproches para controlar la conducta. En su obra Vidas Paralelas era una biografía de grandes personajes griegos y romanos como Licurgio, Numa, Arístides, Catón, Demóstenes y a Cicerón. En su obra Tratados Morales nos decía que la inteligencia no es como un vaso que debe llenarse, sino como un trozo de madera que debe encenderse para despertar el ardor o la llama de la investigación y el deseo de la verdad. Para finalizar, la educación en la sociedad romana fue muy avanzada a su tiempo. Pudimos notar que desde pequeños ya se contaba con una alfabetización muy formal. Me gustó mucho la frase del pensador Plutarco, la cual resumo de la siguiente manera: la educación es el encendido de una llama, no el llenado de un recipiente. Gracias por escucharme.